que prioritario sería que las preguntas y la comunicación que haya entre nosotros sea por el uso de la plataforma para que quede allí registrado, ¿no? Y nos sirva pues para información para todos y para que, bueno, en cualquier momento puedan acudir a ella, ¿no? La información que está allí. Pero también, pues, bueno, podemos usar el grupo de WhatsApp. Entonces, preferiblemente que la comunicación sea por la plataforma Moodle y las cosas inmediatas, pues sí, por el WhatsApp. Yo trataré de mandar algunas cosas por ambas vías, ¿no? Tanto por el grupo de WhatsApp como por la plataforma. Y bueno, tener la última parte que es ética académica, bueno, tener rigor en el material que se está utilizando, que cuando se estén argumentando se use bibliografía que sea confiable. Muchas veces ahora con la inteligencia artificial pues sustentamos muchas cosas con lo que dice allí, pero a veces pilla fallas, ¿no? Entonces es importante que si la van a utilizar le pida rigor la cita bibliográfica para que ustedes revisen lo que aparece allí, pero desde el texto, ¿no? Desde el origen. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en la inteligencia artificial. Por lo general uno le pide que actúe como experto, pero también que en esas consultas que se hagan, que dé una sustentación bibliográfica confiable y nosotros ir a esa fuente y revisar que realmente eso que está ella interpretando es lo que es. Uno debería usar eso sobre todo para tener como una orientación, pero el estudio formal, cuidadoso, hay que realizarlo, ¿no? Entonces, es importante que las cosas que hagan, que los elementos que ustedes citen, pues vengan desde un sustento bibliográfico confiable. Eso es lo que me refiero en esta parte de ética académica. Y bueno, y tener cuidado, porque, repito, ahorita hay tanta información que hay que saber de dónde la sacamos, ¿no? Y qué es lo que estamos utilizando. Ya ver, Ay, que por aquí, que a uno de los muchachos se le fue la luz, pero es que este es un tema que estamos viendo aquí en Venezuela que es complicado, ¿no? De manejar. Bueno, cualquier cosa, pues por eso es que me cuido de grabar las clases. En cuanto a la evaluación, las actividades de evaluación van a ser variadas para que, bueno, aprendamos y también para hacer un uso de la cantidad de herramientas que actualmente existen para ello. Anteriormente solamente se evaluaba con un examen, pero actualmente existen muchas formas de hacerlo y más que lo vamos a trabajar de manera virtual, ¿no? En la primera semana, que se refiere a la primera unidad, vamos a tener como actividad de evaluación dos elementos, que sería el foro de discusión y un taller, ambos sobre propiedades de los conjuntos y de los números reales. El taller tiene un valor de 80 puntos y el foro de discusión de 20. La sumatoria de ambos es de 100. O sea, las notas las vamos a calificar sobre 100, pero para sacar el porcentaje correspondiente tendríamos que llevar la nota del 1 al 9, porque de acuerdo a lo que se trabaja en el posgrado, las notas igual que en la universidad se trabajan con una escala del 1 al 9. Sin embargo, evaluamos en función de 100, usamos la escala que existe en la universidad para llevarla del 1 al 9 y a esa es la que le vamos a sacar el porcentaje. En la primera unidad, el contenido tiene una puntuación o un porcentaje de 20%. En el caso de la segunda unidad, vamos a trabajar con un laboratorio digital donde vamos a usar GeoGebra como software, o bueno, podríamos usar otro equivalente, y un taller también de resolución de problemas. Perdón, me faltó indicar que en la primera actividad de la unidad 1 vamos a trabajar de forma grupal. El foro, sí, cada quien participa de forma individual, pero el informe final, que es otra actividad, lo vamos a trabajar en grupo. En el aula yo coloqué una encuesta
para consultar de qué manera se iban a formar los grupos. Me imagino que algunos todavía no se conocen, no tienen idea de cómo van a trabajar, pero bueno, ahí ahorita vamos a hablar al respecto, ¿no? Para la conformación de los grupos, porque esta primera semana, repito, va a ser de forma grupal. Así, de igual manera, vamos a trabajar la semana 3 y 5. Va a ser el trabajo de manera grupal. Y el resto de semanas sí va a ser un trabajo individual. En la segunda unidad, que es la parte de sucesiones y series, vamos a trabajar con un laboratorio digital y resolución de problemas. El informe sí va a ser de manera individual. Es un informe escrito, solamente una sola actividad que se va a entregar y es de 10%. En la semana 3, pues se va a trabajar con un glosario colaborativo y también con un taller de topología. El informe escrito va a ser grupal y la participación en el glosario pues sí va a ser individual, pero al final el glosario lo vamos a conformar entre todos, ¿no? Entonces, para esa semana, para esa unidad, la evaluación va a ser de esa manera y también vale 20% porque son 2 actividades, entonces hay que calificar, tenemos más para calificar, ¿no? En la cuarta semana, sí vamos a tener un examen online sobre continuidad de funciones. Ahí, sobre todo, lo que se va a evaluar es conocimiento, ¿no? de la teoría y, bueno, algunas reflexiones, algunos elementos que van a tener que incluir allí, pero de temas sencillos, ¿no? De cosas que ustedes puedan dominar. Yo después les voy a colocar un modelo de examen para que ustedes practiquen y bueno, eso también les ayuda a confirmar lo que han aprendido. Entonces, para el examen se va a ir preparando. A medida que van estudiando, yo les coloco una actividad para que ustedes se vayan preparando para el examen online. Y ese les sirve para afianzar los conocimientos que se están adquiriendo en ese momento y también para practicar para el examen. En la semana 5 es también una actividad grupal, pero va a ser tienen que participar con una videoclase que va a ser defendida, ¿sí? Se va a colocar una actividad, ustedes tienen que defender lo que aparece en el informe y se va a trabajar en equipo. La idea es mantener los equipos, ¿no? Que se van a iniciar desde ahorita, pero si cualquier cosa hay problema entre el grupo, pues se puede actualizar, ¿no? Podemos cambiar los grupos. Pero la idea es definir los grupos de esta semana y trabajar con ellos hasta el final. Pero repito, si hay dificultades, porque no se entiende el grupo, pues podemos modificar. Por eso es que quiero que sea voluntario. Tenemos hasta el martes para definir ese grupo, pero bueno, ahorita les digo cómo lo vamos a hacer. Y la última semana sí va a ser un seminario de cierre, donde vamos a participar tanto ustedes como yo para la reflexión acerca de lo que es la integral de Riemann y las limitaciones que tiene. Al final pues va a haber un examen online, una participación en foro y un examen online a partir de la actividad que vamos a realizar la última semana. De manera que ahí cerramos el curso sin que no queden cosas pendientes, ¿no? Sino que hacemos el examen y cerramos. Para que no quede, por ejemplo, que hay que revisar trabajo ni nada, sino cerramos todo con notas y, bueno, una vez evaluado todos los contenidos. No sé qué les parece la actividad de evaluación. No sé si quieren participar ahorita, quieren hacer algún comentario. Bueno, esa es la idea. Fíjense que es bastante variado, hay facilidades para que ustedes se defiendan y bueno, y aprendan, porque aquí hay una mezcla de varias habilidades que tienen que desarrollar. Entonces estamos utilizando gran parte de las herramientas que actualmente existen para evaluar en entornos virtuales, ¿no? Yo no estoy usando la parte de presentación acá, vamos aquí. El material de apoyo, como dije, vamos a trabajar sobre todo con el libro de Abbott, que es de análisis. Fíjense que dice entendiendo análisis, ¿no? Esa es la traducción. Y sobre todo eso, es motivar, como ir inculcando poco a poco lo que es el formalismo, el por qué se hace de esa manera, la parte histórica. Entonces uno puede ir leyendo el material
Y si quiere profundizar, pues busca otro material, ¿no? Para entender, por ejemplo, el contexto histórico en el que está allí. Él lo menciona, pues no profundiza, pero sí le va a uno como generando la curiosidad, ¿no? De conocer un poco más de lo que allí aparece. Él a veces sugiere dónde se puede profundizar ciertos aspectos, pero va como explicando de forma muy breve, suavemente, lo que es el contenido de análisis. Entonces a mí me parece que a nivel de maestría y también para lo que queremos aplicar, el análisis real, está muy bien ese contenido. El libro de Lima, que es un clásico de muchos años, actualmente hay una versión que es la que está aquí en esta carátula, ¿no? Que es la más actual, pero esa sí no la conseguí, el PDF de ese está en, este que está acá en la carátula está en portugués porque él es brasileño, pero la que yo les compartí en el grupo sí está en español, pero claro, es una versión vieja. Sin embargo, está muy bien y nos puede servir como complemento. Y el otro que vamos a trabajar es con este material, Introducción al Análisis Real, de Tineo y Uzcategui, que es muy... Lo que pasa es que él es como un recetario, ¿no? Que es muy breve las explicaciones, sin embargo es muy riguroso en las demostraciones y pues usando los tres materiales pues pudiésemos entender un poco más y bueno, y también con las clases entender un poco más el material, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir poco a poco mejorando, ¿no? Vamos a ir entendiendo. Ahora vámonos a lo que es el aula virtual, ¿no? Voy a entrar ahorita al aula virtual y lo voy a mostrar los aspectos que necesito que vayan llenando y también cómo se van a ir manejando. ¿Ustedes han entrado al aula virtual? Vi que no han participado todavía en el foro de presentación. ¿Han tenido dificultad para participar en el foro de presentación? ¿O no lo vieron? Bueno, vamos a ver aquí. Voy a presentarlo y cualquier cosa ustedes me van diciendo, porque vi que no habían participado. Sí vi que ya han entrado al aula, pero no vi que han participado en el foro. Ajá. Fíjese, el aula tiene este ambiente, esta presentación. Es fácil de manejar, no es difícil, es el aula estándar que se utiliza en la UNED, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Aquí pues tenemos que inicia el curso el 21 de marzo y finaliza creo que el sábado 2 de mayo, ¿no? Aquí en la parte izquierda tenemos los contenidos estructurados de esta forma, ¿no? Tenemos una sección general donde allí pues presentamos lo que es el programa analítico de la asignatura. Aquí aparece parte de lo que les he hablado en la presentación del curso. Eso lo pueden descargar. Falta la guía didáctica que debe tener cada uno de estos cursos. No la tengo todavía lista. Yo se las comparto la próxima semana. No tenía el esquema de cómo realizarla, me la compartieron fue ayer, entonces por eso es que no la he subido. Pero el programa analítico tiene parte de lo que es la guía didáctica. Entonces, para lo que a ustedes les interesa, pues aquí en el programa analítico está bien específico, ¿no? Lo que faltaría son exactamente los días en que tienen que entregar cada actividad evaluativa, pero más adelante aparece, ¿no? Y bueno, y la ruta de cómo deben ir llevando el contenido en las aulas virtuales. Porque una de las dificultades que a veces se presentan es que cuando entran en el aula virtual como que se pierde, ¿no? Uno como que no sabe por dónde empezar. Pero aquí se empieza desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí está la parte general,
por aquí es donde deberíamos arrancar, que es la zona de información. De la zona de información pueden descargar el programa analítico. Después está la zona de comunicación. En la zona de comunicación están los avisos. En este foro se va a colocar la información cuando se hagan exámenes, cuando se tenga que informar respecto a algo, se va a publicar por acá, pero igual a ustedes les va a llegar por un correo lo que se publique en esta parte de avisos, ¿no? Cuando uno publica algo, les llega a ustedes, donde, por ejemplo, si de repente se cambió la fecha de un examen, si hay que hacer alguna modificación, si se va a informar en algo específico, pues se va a hacer por esta vía. Aquí aparece la bienvenida, que es bueno que la lean porque aquí aparece la ruta de cómo se debe iniciar, ¿no? Las cosas que se esperan al inicio a realizar. Aquí, por ejemplo, aparecía ya el enlace del grupo de WhatsApp y también dice, para dar inicio a nuestra actividad, le invito a explorar en el aula virtual. Entonces, lo primero que se le pide es que revisen el programa analítico, vayan a la zona de descarga, donde van a encontrar la bibliografía. Es importante que la descarguen para que la tengan a mano. Algunos cuando lo tratan de descargar me piden a mí un permiso porque la mayoría o algunos de ustedes, perdón, no tiene el correo institucional, el de la UNED. Entonces, cuando no tienen el correo institucional, me pide a mí permiso para habilitarles. Lo único que tienen es que esperar, yo estoy pendiente, les habilito para que puedan descargar. Y si de pronto tienen inconveniente en descargar el material, ustedes lo pueden decir en el WhatsApp y yo se los mando por el grupo de WhatsApp. En la zona de reuniones, pues ahí la idea era que apareciera el enlace de Zoom. Tengo que revisar porque yo arranqué desde muy temprano la reunión, antes del tiempo previsto, y entonces se interrumpió porque pues la versión de Zoom es gratuita y como arrancó grabando, ella solamente tiene 45 minutos creo que para grabar. Y creo que ese fue el inconveniente. De todas maneras hay que revisar. Yo les estoy compartiendo el enlace para las clases aquí mismo en el aula, donde dice zona de reuniones, ¿sí? Ahí voy a colocar el enlace. Hoy porque, bueno, se mezcló también con la bienvenida y se me enredó un poco la cosa. Pero a partir de la otra semana, cuando ustedes necesiten el enlace, lo van a hacer por esta parte, ¿no? Dice zona de reuniones, enlace permanente de la clase. Luego de que ustedes descarguen el material, pues la idea es que vayan revisando también las actividades que se tienen que realizar como parte de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, aquí dice como antesala a nuestro encuentro, pues la idea era que hicieran lo siguiente, ¿no? Pasar a la parte de presentación para compartir con nosotros lo que hicimos ahorita en la presentación, las expectativas y también cuál era su trayectoria, ¿no? Como docente o como en el área profesional, muy brevemente, ¿no? Y en la parte de lectura, pues empezar a leer el texto de Tineo y Uzcategui, sobre todo el capítulo 2, que van de las páginas 11 al 31. Esa es la primera tarea, que es estudiar, y luego al termómetro de lectura. O sea, una vez leído ese material, pues ir a esta parte donde una evaluación que no tiene calificación, ¿no? Esa parte de termómetro de lectura es solamente para medir si entendieron el contenido, o al menos lo más importante. Y es sencillamente un examen online objetivo, donde ustedes responden, pero no va a tener calificación, solamente es una actividad formativa allí. Después de la zona acá de avisos, como les digo, pues es importante que se vaya aquí en la zona de comunicación. Es importante que participen aquí en la presentación, que deben responder a lo que se les comenta aquí, ¿no? Que sería perfil profesional, motivación y reflexión inicial. Para poder participar, lo único que tienen que colocar aquí es añadir un nuevo tema del debate,
colocan su nombre y aquí la respuesta a lo que se le está pidiendo en el foro. Esto no tiene calificaciones, solamente para conocernos, ¿no? Y mandan a publicar ese mensaje. Este foro está habilitado de manera permanente. Lo pueden hacer en cualquier momento, pero preferiblemente ahorita para poderlos conocer. Algo que es importante que hagan ahorita, pueden hacerlo entre hoy hasta el martes 24, es la conformación de los grupos. Aquí dice inscripción en equipos de trabajo, eso está debajo de la presentación. Allí lo que van a hacer, mira, aquí por ejemplo ya está el grupo 3 lleno. Vamos a ver el grupo 3. Está conformado por Néstor, Jeremy y Pedro. Aquí en el grupo 2 está Darwin y Manuel. Faltaría una persona más para que sean 3 personas, ¿no? Máximo 3. Aquí está en el grupo 2, está Leandra. Si otra persona pues se puede incluir en alguno de esos 5 equipos, porque lo importante es que sean de 3 cada grupo. Creo que hay 15 participantes. Sí, pero hay una persona que no está inscrita formalmente, pero bueno, la idea es que cada grupo sea de 3 personas y solamente vamos a trabajar esos 5 grupos. Si al ver ahorita que están aquí se quieren cambiar, bueno, ustedes lo pueden hacer, pueden cambiar la elección. Entonces los invito a que terminen de completar esta actividad para que yo pueda hacer la configuración en el aula, de manera que cuando hagan el envío de la actividad sea de un solo miembro, no tengan que mandarla a los 3, y que cuando yo califique, entonces de una vez le colocan la nota a los 3 participantes. Entonces, sobre todo esto lo hago porque necesito configurar el aula. Y por eso es que le pongo como fecha de tope el día martes, para hacer la configuración y evaluar. Aquí en la parte general, pues solamente tenemos esos elementos. Pueden ir colocando o marcar como hechas las cosas que han revisado y han respondido. Y ya nos vamos aquí a la parte de la unidad 1, que es la única unidad que está habilitada. Esta aula se está construyendo poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, ahorita está completa la unidad 1 y ya estoy generando la unidad 2. Sobre todo porque necesitaba también conocer varios aspectos de ustedes y también de posgrado para poder generar el resto de unidades. Entonces aquí ya está completa la unidad 1. Aquí en video tutorial pues van a aparecer las clases grabadas. Entonces ya lo que se desarrolla acerca de la unidad 1 se va a colocar debajo de este video. Y en actividades ya pueden responder, cuando una vez que lean el material de Tineo y de Euskadi, pueden responder aquí al termómetro de lectura para, bueno, de alguna manera se motiven a leer el material, ¿no? En la parte de evaluación están 2 aspectos, que sería el axioma de completitud, que es la participación en un foro. Una vez que ustedes lean el material, tienen que participar acá, donde la idea es que den respuesta al siguiente planteamiento, ¿no? Dice, explique haciendo uso del rigor matemático por qué el conjunto de los racionales resulta insuficiente para fundamentar el análisis matemático y de qué manera el axioma de completitud o del supremo resuelve esta limitación en el conjunto de los números reales. Entonces la idea es que ustedes a través de la lectura hagan una reflexión acerca de esto, de su respuesta. Y aquí están los elementos de qué se va a evaluar y cómo se debe evaluar, ¿no? Qué es lo que cómo debe ser su participación. No solamente es que usted dé respuesta al planteamiento, sino que también haga un proceso de interacción, que es lo que dice aquí en la parte 2, comente, debate o complemente la intervención de al menos un compañero. Se espera un aporte técnico, ejemplo, proponer un contraejemplo, aclarar un concepto, no solo un saludo de cortesía, sino que deben participar, hacer su intervención, pero también comentar la de otro a partir de estos elementos que aparecen acá. Y los criterios de evaluación que se va a utilizar para evaluar esta actividad es el rigor matemático, tal y como escriban aquí en el foro, cómo participen, la profundidad del análisis que hacen allí con su participación,
la calidad de interacción, si realmente, ¿no? Y le comentó a otro participante cómo fue ese comentario, de qué tipo, y la calidad editorial. El valor total es de 20 puntos. Entonces, cada uno de estos elementos se van a evaluar. El rigor matemático tiene un máximo de 5 puntos, profundidad de análisis también 5 puntos, máximo calidad de interacción también 5, y 5 acá, la sumatoria de todos ellos sería 20 puntos. De esa manera es que se va a calificar. Entonces, igual para participar, pues colocan aquí añadir un nuevo tema de debate y participan. Hacen su comentario y después pueden comentar el de otra persona. Esta actividad está abierta hasta el viernes 27 de marzo. Como estamos empezando y ustedes también se están familiarizando con el material, esta fecha se pudiese extender, aprovechando que también tenemos Semana Santa y que esa semana no se está contando dentro de las 6 semanas. Entonces podríamos también extender, pero por esta semana, porque repito, estamos empezando, nos estamos familiarizando. Yo, por ejemplo, ya por el tiempo que veo, la introducción que voy a hacer del tema va a ser como muy breve porque ya nos queda poco tiempo y tampoco los puedo cansar, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo vea la respuesta de ustedes a esta actividad, yo pudiese extender un poco más, ¿no?, la fecha de participación. Y lo mismo con el informe grupal. Aquí pues sí, la participación es individual y es de grupo porque todos vamos a ver o vamos a construir, ¿no?, este foro a partir de la participación de cada uno. El informe grupal está aquí. La actividad del informe es sobre la lectura, no solamente esta vez de Uzcategui y Tineo, sino también la de Abbott, que esa sí es en inglés. Fíjense, para ustedes leer en inglés, ya me imagino que algunas personas saben cómo hacerlo o manejan el inglés, pero para aquellas personas que no son muy, que no dominan muy bien el inglés y que les cuesta, una vez ven algo en inglés y se asustan, pero no hay que temerle, aprender a leer aquí con tantas herramientas que hay ahorita, pues es una ventaja, ¿no? Porque nos abre un mundo mayor de más información que nos puede servir. Entonces, por ejemplo, una forma de traducir para los que tienen la herramienta de Explorer es que yo abro, por ejemplo, el documento acá. Yo lo tengo aquí en análisis, por ejemplo. Este es el libro de Abbott y yo lo puedo abrir aquí desde el explorador. Por ejemplo, aquí aparece, ¿no?, este es el libro y yo quiero traducir lo que aparece acá. Entonces aquí hay esta herramienta de traducir. Y aquí aparece en inglés y más abajo aparece en español, ¿no? Por ejemplo, dice ejemplo 1312, A, su conjunto de R, no vacío, acotado superiormente, y se hace, o sea, la traducción es muy buena. Yo la uso bastante porque yo a veces doy clases, hay muchachos que yo les doy clases que están en Alemania, entonces lo que ellos me mandan es en alemán. El alemán sí, verdad que no lo manejo nada, ¿no? Y entonces yo hago la traducción por acá, de una vez detecta que está en alemán, me lo traduce en español y yo me defiendo bastante con eso. Entonces yo les recomiendo este recurso que es gratuito para los que tienen, ¿no?, el Explorer acá en su computadora. En Google también se puede hacer, incluso con el teléfono está el traductor que uno toma o sea, enfoca la cámara y le traduce, reconoce cuál es el idioma que está y lo traduce y te lo da en español. Entonces, ahorita hay muchas herramientas para poder traducir, ¿no? Entonces, yo me tomé el atrevimiento de que usemos este material porque a mí me parece muy importante que uno a nivel de maestría y a nivel de posgrado no solamente maneje textos en español, sino que también maneje otros textos en otros idiomas. Eso enriquece mucho el conocimiento, entonces es bastante importante. Entonces, tener paciencia, pero vamos a irlo metiendo, o sea,
manejando poco a poco. Esta tarea o esta actividad se refiere a lo siguiente, ¿no? El objetivo de la actividad del informe escrito grupal es profundizar en la naturaleza de los conjuntos numéricos mediante el análisis comparativo de la literatura especializada y reflexionar sobre su impacto en la práctica docente en cálculo. Fíjense que sobre todo lo que se está revisando es también como el nivel de interpretación a partir de una lectura, ¿no? Entonces, inicialmente lo que estoy buscando es que aprendamos a leer este tipo de material para luego utilizarlo en el aprendizaje, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar con estos dos libros, sigo con los mismos materiales para no extendernos en otras cosas. Sin embargo, nosotros podemos usar otro material para profundizar, ¿no? Para complementar, si nos cuesta entender. Y aquí pues la actividad es que se trabaje en máximo de 3 integrantes cada grupo. La idea es que elaboren un informe técnico que desarrolle los siguientes puntos, ¿no? Primero la parte de fundamentos teóricos, se leen los dos materiales y sobre todo lo que se quiere es que, como aquí lo dice, ¿no? Analice la diferencia entre conjuntos finitos e infinitos, numerables y no numerables. También analicen lo que es el axioma de completitud, por qué se utiliza, cuál es el propósito en el área de los números reales. Y bueno, como se están utilizando dos libros que tienen como enfoque diferente, de alguna manera contrasten la información que hay acerca de esos dos aspectos en esos libros. En la parte 2 es ejercicio de aplicación. Ustedes pueden seleccionar cualquier 3 ejercicios, ¿no? Son 3 ejercicios teóricos de los dos libros. Pueden ser que estén desarrollados los problemas o pueden ser que estén propuestos, pero que ustedes lo desarrollen para ver de qué manera están manejando la rigurosidad de lo que aparece allí, ¿no? De repente tienen un nivel de formalismo muy básico, no importa. Lo importante es que lo desarrollen para yo irlos conociendo y para que ustedes también vayan practicando. Entonces pueden seleccionar, repito, cualquier ejercicio, pero que esté en ese material, o sea, que esté tanto en el libro de Tineo como en el ABA y que se trate sobre la unidad 1 y que se manejen los conceptos que se están aprendiendo en esa unidad. Entonces ustedes pueden seleccionar, desarrollan cualquiera de esos 3 para ver de qué manera lo están haciendo. Y en la parte de reflexión didáctica, tienen que diseñar un ejercicio práctico para una clase. La mayoría, como da clase en la universidad, o bueno, puede ser también a nivel de bachillerato. Por ejemplo, la profesora que está en el área de física, que trabaja a nivel medio, puede desarrollar una actividad, un ejercicio práctico que se pueda llevar a cabo a nivel de bachillerato o a nivel de educación media o a nivel de universitario, pero donde se utilice de alguna manera el axioma de completitud para ver cómo se puede gestionar eso en el aula, ¿no? Aquí está indicado, dice por qué es necesario que el estudiante comprenda el axioma de completitud o la estructura de los reales para evitar errores conceptuales comunes en el cálculo operativo. Entonces la idea es que con esos 3 elementos se complemente o se desarrolle el informe técnico. Repito, como estamos empezando y como también tenemos la libertad de que la próxima semana es Semana Santa y no está contada en nuestras 6 semanas, podemos extenderlo un poquito más, ¿no? En tiempo para la entrega del material, o sea, para la entrega de esta actividad. Pero solamente sería ahorita por esta opción, ¿no? De que tenemos Semana Santa allí atravesado y porque estamos empezando. De resto, las otras actividades sí tenemos que entregar en el tiempo previsto para que no se nos atrase porque son varias actividades. ¿Y qué cosas o qué aspectos se van a valorar allí? El rigor matemático, la capacidad de síntesis y análisis, la propuesta didáctica y la calidad editorial, es decir, cómo la presentan, ¿no? Que sea bien presentada, con una buena estructura, que no hayan errores ortográficos, a eso se refiere la calidad editorial. El valor de esta actividad es 80 puntos. Hasta el momento
¿Hay alguna duda? ¿Están entendiendo lo que se está hallando allí? Lo que he comentado hasta el momento. Me he extendido bastante, pensé que iba a ser más corto la inducción. No, profe, por el momento todo entendido. Ok. Aquí me dice Arlan que estaba esperando la primera actividad para agregar en el aula. ¿A qué te refieres? Que a poderla ver para irla desarrollando. Ah, aquí se entré al aula, pero no vi el foro. No lo están viendo. Si pueden ahorita entrar al aula y revisar si realmente está disponible el aula o si de repente fue un error mío y no lo habilité, pero creo que sí está habilitado. No, sí, porque era respecto a, por eso pregunto que si habíamos presentado en el foro, no lo había visto, si está Ah, disponible. ok. Sí, me gustaría sobre todo también es para ver cómo están funcionando los elementos, ¿no? Sobre todo lo de la presentación es, por una parte para conocerlos y otra parte para ver si está funcionando bien los elementos. Porque esta semana vamos a ir así lento porque es de prueba. Una vez que todo esté funcionando bien, lo demás va a fluir bastante bien. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, entonces seguimos. Aquí. Bueno, esa es la actividad, por eso es importante que ya se formen los grupos, porque como una actividad que tiene siempre varios elementos y que son de cierta dificultad, pues es importante que se reúnan y se distribuyan el trabajo y también reflexionen y compartan opiniones y eso. Entonces, el objetivo de que este fuese grupal es por eso, porque estamos iniciando, porque es bueno que de frente los grupos también se conformen de manera variada, ¿no? Por ejemplo, donde están las personas que manejan más matemáticas porque su formación fue más hacia esa área, de pronto que en ese grupo participen los muchachos que son ingenieros, ¿sí? Para que se complementen. Entonces es importante que sepan bien los grupos que se van a conformar para eso, para que se apoyen mutuamente y para que, bueno, haya un buen aprendizaje de todo esto. Creo que con respecto al aula ya manejamos todo. Disculpe que vaya de forma tan lenta, pero bueno, es por lo mismo. Una vez que arranquemos con esto, que tengamos claridad, yo sé que todo va a fluir más rápido. Entonces, bueno, eso es con respecto al aula, ¿no? No hay otro elemento. Vamos a ver aquí más. Eh, en la unidad 1, bueno, repito, solamente hay dos actividades de evaluación, que sería el foro de discusión y sería el informe grupal. Ambos dependen de la lectura de los materiales que se están recomendando. La idea es enfocarnos en eso. Si de pronto el material es difícil porque no lo entendemos o algo así, la idea es buscar los recursos para entenderlo. Uno también puede hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo a veces me apoyo mucho de Gemini, que es del recurso de inteligencia artificial que tenemos aquí en Google, ¿no? Aquí vamos a ver, aquí sí tengo. Ajá. Para mí, desde que existe esto y que ya puedo accesar, para mí es de gran ayuda, no para que me diga qué es lo que tengo que hacer y para que yo responda en función de todo lo que ella diga, sino que me da una orientación acerca de cómo trabajar, ¿no? No hay que abusar porque esto es como el Photoshop, ¿no? Si usted abusa, de repente, bueno, lo que crea es una cosa que no es usted, sino otra cosa. Entonces la idea es sobre todo que los elementos de inteligencia artificial que usemos sean para que nos sirva de aprendizaje, para que nos enseñe, para que sea como un tutor más. Es una realidad, tenemos que usarlo muchas veces porque nos agiliza, nos da facilidad para procesar mejor la información. Una forma, por ejemplo, cuando estamos dominando un tema nuevo, es que Gemini también maneja la parte de aprendizaje como un tutor. Entonces yo puedo subir archivos. Yo me imagino que ustedes que son más jóvenes que yo manejan mucho mejor esto, pero bueno, por si acaso, como les digo cómo lo hago yo para aprender. Yo le coloco, por ejemplo,
yo quiero aprender más o entender un libro determinado. Por ejemplo, yo quiero entender sobre el libro este de Antonio Tineo y de Uzcategui. Y yo le puedo pedir, actúa como un experto en matemática, como un profesor, experto en matemática, ¿sí? Bueno, primero lo saludamos, ¿no? Porque nosotros tenemos que hablar con él, claro, eso no es necesario, pero a mí me gusta sentir que es como otra persona, así como una persona que maneja información, que tiene facilidades para manejar diferentes bases de datos, que hay que tener cuidado porque a veces hay cosas que no están bien, que comete errores, pero sí ayuda mucho para uno orientarse. Entonces uno puede decir, actúa como un experto en matemática, yo a veces lo saludo primero, hola, por favor, actúa como un experto en matemática, específicamente en el área de análisis. Y ayúdame a entender, ¿sí? Ayúdame a comprender el material que te comparte, por ejemplo. Y entonces ustedes le comparten y él hace como una, ¿no? Él ya tiene eso en ese chat, ese material, y uno puede ir preguntando cosas que no se entiendan, o de repente uno le dice, bueno, mira, yo no entiendo tal elemento que está en el material, yo necesito que por favor me orientes qué otro material yo pudiese entender para comprender mejor lo que está allí escrito. Y bueno, te puede orientar de diferentes formas. Entonces, ahí tenemos ahora este recurso, ¿no? Y entonces uno puede preguntar muchas cosas y como ahí él tiene ese sustento y tiene su forma de razonamiento, pues puede ayudar bastante a entender algunas cosas. Por ejemplo, aquí si hay algún ejercicio, concepto específico de estas primeras páginas que te gustaría que analizáramos juntos, entonces tú puedes preguntar específicamente algo y él te ayuda. Pero uno también a veces tiene que pedirle que le ayude a sustentar eso que está manejando, eso que le está explicando, para uno asegurarse de que no los está engañando, ¿no? Porque ellos también caen como en un proceso de alucinación, entonces uno tiene que tener cuidado. Pero sí ayuda, es un recurso que puede ser muy útil. Yo lo utilizo mucho para muchas cosas. Y de verdad que ha sido un apoyo muy valioso y que me ayuda a reducir tiempo en muchas cosas. Entonces, yo se los recomiendo, pero que lo sepan usar. Y de verdad se aprende mucho. Yo he aprendido mucho desde que estoy utilizando este recurso de inteligencia artificial, yo aprendo bastante. Y ahorita hay muchas herramientas en esa área, ¿no? Que es bueno aprender a usar, que es una realidad. Pero tener mucho cuidado. Aquí ya me perdí de tantas pantallas que tengo abiertas. Bueno, yo creo que ahora sí voy a terminar aquí. Ajá. Esta era la de la actividad dinámica de grupo y ya quería iniciar con esta parte de la unidad 1 para dar una orientación. Pero si hoy no pudiésemos avanzar mucho con el contenido, porque ya, bueno, ya lo que nos queda es 20 minutos, al menos hacer una breve introducción y decirles qué es lo que van a estudiar, para que el martes que nos veamos, que nos conectemos, pues profundicemos más y como ya han leído, que espero que en ese momento hayan leído, pues nos vamos directamente a las dudas, a las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento para ya arrancar con el tema de la unidad 1. Bueno, vamos a continuar. Ok. Yo para dar clases también uso como recurso
el OneNote, que es como es una aplicación para tomar notas. Yo tengo mi pizarra digital, o sea, ella me va a servir como una pizarra digital. Yo tengo mi dispositivo, que es un lápiz con mi tableta. Yo voy escribiendo y a mí me gusta mucho este recurso para dar clases porque puedo escribir, puedo pegar, recortar y pegar elementos aquí en la página. Entonces yo lo utilizo sobre todo para eso. Cuando yo dé las clases, la voy a trabajar en este recurso. Después tengo opción de imprimir y ese material se los comparto también. Entonces queda como el apunte. También es importante que ustedes en el momento de las clases pues tengan su cuaderno o su tableta donde ustedes lleven su clase o la manera en que ustedes quieran tomar el apunte para que pues pongan atención a lo que se esté dando y también pues capturen o copien aquello que les interesa, ¿no? Que de repente ustedes tienen su forma de escribir o su forma de tomar las notas que después les sirva para estudiar o para complementar el material que tenemos. Yo había preparado este material, lo que pasa es que no me da chance hoy. Vamos a darle unos 20 minutos más y terminamos porque no quiero tampoco cansarlos, ¿no? Fíjese, la unidad 1 tiene que ver con lo que es la definición de lo que es los números reales. Ya va porque alguien me está escribiendo el grupo de WhatsApp. Ah, que se le fue la luz a otra persona más. Que este es un tema aquí en San Cristóbal terrible, pero bueno. De todas maneras, pues yo les comparto la grabación. Ajá. Repito, el tema, la unidad 1, el tema que compete es sobre los números reales y los conjuntos finitos e infinitos. Yo les dije que para leer vamos a utilizar en este caso el material de introducción al análisis real que está en español, ¿no? Empezamos ahí con ese. Yo les recomiendo, en el caso de este, si pueden darle un pequeño vistazo al primer capítulo, que es conjuntos y funciones. El tema de funciones, bueno, ambos temas se manejan durante todo el transcurso del contenido, ¿sí? Para análisis real, pues todo se define en términos de funciones y por supuesto de conjunto, pero de los conjuntos de los números reales. Entonces es importante que conozcan algunos elementos de estos dos temas, que en el caso de Uzcategui, de este tema está en el primer capítulo. En el caso de Abbott, que está abierto acá, esos preliminares se encuentran dentro del mismo primer capítulo. Y me parece que lo maneja de manera muy breve y muy precisa. Me gusta como lo hacen aquí en este material. Lo único, bueno, el inconveniente es que está en inglés. Pero aquí en este libro de Abbott lo maneja en una sola sección, que es la sección 1.2. Entonces yo les recomiendo, bien sea que estudien el capítulo 1 de Uzcategui o que lo lean aquí en la sección 1.2, que es algunos preliminares, lo hacen de forma muy breve, pero me gusta cómo lo enfocan. Entonces se los recomiendo. Bueno, ahora sí vamos al contenido de la materia. Bueno, el problema es que la asignatura trata sobre análisis real, ¿verdad? Entonces, y precisamente se llama análisis real porque lo que vamos a manejar son los números reales. Y pues es importante entender algunos elementos de ese conjunto, que es un conjunto que tiene muy buenas propiedades, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es un número real? Si yo les pregunto ahorita en este momento,
¿qué es un número real? ¿Qué responderían ustedes? A ver, ¿quién quiere participar? Yo digo que es un número real. ¿Ustedes qué se les viene a la cabeza? O cuando ustedes empiezan un curso de matemática 1 o un curso de cálculo o del mismo de estadística, que todo se maneja en términos de números reales, ¿sí? ¿Cómo empiezan ustedes hablándole al estudiante? Porque muchas veces arrancamos de una vez, por ejemplo en la UNED se arranca de una vez con el tema de línea recta y después hablamos del límite y hablamos de derivadas, pero no hablamos acerca, o no empezamos a veces acerca de lo que es el conjunto de los números reales, o del conjunto de los números, o de los sistemas numéricos que van a manejar, que son los que estamos precisamente a trabajar, ¿no? Pero no hablamos de eso. Entonces, mi pregunta es, si yo les pregunto qué es un número real, ustedes, ¿cómo lo definirían? Así en términos coloquiales, si quieren. A ver, ¿qué quiere participar? Si quiere, pues desconectan el micrófono y hablan. Eh, Ajá. Jeremy, si quiere, y después Leonardo. ajá, ¿me escuchan? Sí, ya te escucho, Jeremy. Bueno, es que me fue la luz y me tuve que mirar aquí el celular. Ajá, Bueno, tranquilo. profe, pues yo a mis estudiantes, que son estudiantes. Ujú. Se fue. No, no se escucha, Jeremy. Sí. Aló, aló. ¿Aló? Ahora sí. Eh, profe, entonces, yo les digo a mis estudiantes que todos los números, que los números reales son el conjunto de todos los números que existen. Números enteros, naturales, racionales, números con decimales, los números irracionales. Todos los números que existen son números reales. Eh, yo les doy el ejemplo de tanto, por ejemplo, los números que van antes del cero, los números negativos, números positivos, lo que son los números con decimales, las fracciones, no, la parte que son los números irracionales, todos esos, yo les explico a ellos que son los números reales. Ok. Sí, uno a veces dice que son los números decimales periódicos y no periódicos. Y él dice, bueno, periódico es tal cosa, no periódicos es tal cosa, ¿no? Una vez es una forma de meterlos a todos. Porque números también son los números complejos, ¿no? Ese es otro sistema numérico también. Pero eso no está dentro de los reales. Ajá, Leonardo también iba a participar. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, particularmente siempre comienzo dándole un análisis de los conjuntos de los números a mis estudiantes. Y cuando le hablo de los números reales, siempre le digo son los que nos permiten realizar cualquier tipo de operación aritmética, suma, resta, multiplicación, división, y comienzo a desglosarle el resto del conjunto y entonces le explico, bueno, pero a diferencia de los otros números, los números reales nos permiten colocar un punto en la recta y les voy haciendo preguntas, de manera que ellos también me puedan dar a mí sinónimos de los números reales y puedan entender de dónde arrancamos, porque para mi criterio propio arrancamos de ahí, de los números reales. Cualquier base de la matemática arranca de los números reales. Exacto, está muy bien. ¿Quién más quiere participar? Pues, continuando con la idea de compañero, podríamos definir el conjunto de los números reales como el conjunto de conjuntos, básicamente, de los números que usamos para las operaciones. Empezando por los números naturales, que son los que normalmente se definen como los que usamos para juntar, los números enteros, que ya entonces serían los que serían hacer la parte simétrica negativa con respecto a los números naturales, incluyendo también el cero. Los números racionales, que vienen justamente de una relación, bueno, una división entre los enteros cualquiera, y los números irracionales, que ya pues serían
aquellos que no se pueden expresar como división de dos términos. Está muy bien. Eso, bueno, todo lo que ustedes me dicen está muy bien. Y eso me da también un pie para lo que voy a hablar ahorita, ¿no? No sé si alguien más quiere participar. Buenos días, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Bueno, es que estoy un poco fónica, disculpe. Sí, sí, se escucha. Bueno, yo quisiera aportar porque he escuchado lo que están hablando con los números reales. A mí siempre me gusta irme como lo más sencillo. Ujú. Para mí un número real es cualquier número que yo pueda ubicar en la recta numérica. Ok. Y por supuesto, ese lugar que ocupa es único. Yo no puedo ubicar otro número en esa recta que no sea ese número. Ujú. Porque, por supuesto, a cada número real le va a corresponder un único punto en esa recta. Y cada punto de esa recta va solamente a representar ese número real. Entonces, pues, por eso es que, por ejemplo, algo que sucede mucho, según recuerdo cuando estudié análisis hace algunos años, recuerdo que nos preguntaban por qué los racionales no eran suficientes y tenían que aparecer los números imaginarios. Y era porque no era como lo suficientemente denso y nos quedaban muchos huecos. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Los números reales es donde tenemos absolutamente todos los números, pero esos números ubican un único espacio y ese espacio está asignado solamente a ese número. Exacto. Viste con varias cosas que vamos a manejar ahorita. Está muy bien, Geraldine. Marilyn, te digo, o Geraldine. Y como mejor lo recuerdo, profe. Ok, Marilyn, que fue el primero que dije. Ok, fíjense, ustedes todas las intervenciones han dado con los elementos que vamos a manejar. Lo que pasa es que lo manejan de manera informal porque, bueno, va orientado hacia un grupo de estudiantes la idea es aprovechar de esos estudiantes las cosas que manejan, ¿no? Que es lo cotidiano, que es lo que ellos están visualizando día a día. Pero la idea nuestra, que ya estamos a este nivel, es formalizar todos esos aspectos que ustedes están hablando allí. Por ejemplo, ahí, cuando Leonarda dijo acerca de la suma, la multiplicación, la división, o bueno, no sé si fue Leonarda, pero como hablaron varios, estoy mezclando ideas, ¿no? Disculpen si se la estoy atribuyendo a personas diferentes. Ajá, por ejemplo, Marilyn habla de la línea recta, de los puntos, de los huecos, y eso de alguna manera, pues, es como la motivación, ¿no? Que ella tiene para inculcárselo a los estudiantes. Pero todos esos elementos que ustedes han mencionado tienen una parte formal, o hay una parte que me formaliza todas esas ideas intuitivas que tenemos. Y cuando hablamos de operaciones, por ejemplo, estamos hablando de que hay una estructura algebraica que se maneja en los números reales. Cuando se habla que colocamos esos puntos en una línea recta, allí estamos mencionando algo que se llama orden, ¿verdad? Por la naturaleza o por la característica que le vamos a dar a los números reales, va a existir un orden. Porque resulta que el conjunto de los números reales, ¿verdad? Es un grupo o es un cuerpo que es ordenado. Fíjense que ahí estoy manejando dos conceptos formales, ¿no? El concepto de cuerpo y el concepto de orden. ¿Qué significa que es, o sea, a qué se refiere un cuerpo? Bueno, eso es lo que maneja el libro de Euskadi y también habla de lo que es un orden. La idea es que esos elementos que ustedes han mencionado allí los vamos a formalizar un poco más. De pronto nosotros, a nivel de maestría, lo vamos a manejar de ese tono formal. Y la idea es luego cómo hacer, sin perder tanta formalidad, llevarlo al aula de clase. Entonces, fíjense, voy a compartirles acá. Y vamos a empezar con lo que es la intuición, ¿no? Por allí lo mencionaron, de que en algún momento de la historia se dieron cuenta que el conjunto de los enteros ni el conjunto de los naturales, bueno, primero que el conjunto de los naturales no era suficiente, ¿verdad? Después se extendió al número entero, pero después se dieron cuenta que tampoco el número entero era suficiente y se extendió a los números racionales. Pero después se dieron cuenta que tampoco el conjunto de los números racionales era suficiente. ¿Por qué? Porque se
porque todo se vinculaba, los aspectos matemáticos surgieron sobre todo por elementos cotidianos, ¿no? Como eran las cuestiones de medir, y bueno, también por los grandes filosóficos, perdón, de los filósofos, perdón, de la época griega, donde ya se manejaban cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un rectángulo, tengo un cuadrado de 1 centímetro de lado, ¿verdad? Donde 1 centímetro es un número entero, un número natural, un número racional, y de pronto me interesaba la medida de esta diagonal. En la época griega, pues ya se manejaba lo que era el teorema de Pitágoras. Y entonces nosotros tenemos en este rectángulo, ¿verdad?, que queremos conocer cuánto mide esta diagonal, y por el teorema de Pitágoras, que ya se manejaba en ese entonces, sabemos que aquí, como es un rectángulo, que sea al cuadrado, que es la hipotenusa, vamos a colocarlo aquí, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no?, que era al cuadrado. Entonces, en este rectángulo, nosotros vemos que la hipotenusa, que es la diagonal, es igual al cateto, que es 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y entonces nos damos cuenta que eso es igual a 2. Entonces la pregunta es, ¿existe un número racional que elevado al cuadrado me dé igual a 2? Y fíjese que geométricamente eso existe, ¿no? Geométricamente estamos viendo que en este rectángulo es necesario ese número que elevado al cuadrado dé igual a 2. O sea, geométricamente existe una longitud que se debería vincular con ese número h. Pero en ese momento donde solamente se habían definido hasta los números racionales, se pudo percatar de que no existía un número racional que cumpliera con esa condición, de que el elevado al cuadrado diera 2. Y una prueba facilita, que como lo dice Agua, es una prueba muy genial, o sea, es hermosa por la forma en que la construyó, de algo muy simple para demostrar que realmente no existía, pero que desde hace mucho tiempo ha perdurado, o sea, se mantiene, no hay alguien que refute la forma en que se demostró que no existía un número racional para demostrar que el cuadrado era igual a 2, que es partiendo de lo siguiente, ¿no? Aquí voy a hacer la demostración breve. Y para demostrar eso se usa la reducción al absurdo o también la prueba indirecta, ¿no? Uno parte diciendo, bueno, vamos a suponer que sí existe un número tal, ¿no? Vamos a suponer que existe. Voy a colocar. Vamos a suponer que existe un racional, ¿no? Vamos a llamarlo R. Tal que cuando lo elevo al cuadrado, de igual a 2, ¿no? Pero bueno, como es un número racional, él se puede expresar a partir de una fracción irreducible, ¿no? Es decir, que existen dos números enteros tal que R es igual a P sobre Q, ¿verdad? Es una fracción irreducible. De manera que cuando yo elevo ese número al cuadrado, eso me tiene que dar 2. Entonces yo supongo que sí. Entonces vamos a ver qué pasa si yo supongo eso, ¿a qué llego? Bueno, que cuando elevo esto al cuadrado, ¿verdad? Q también está al cuadrado. Y eso me da 2. De allí yo puedo despejar P, ¿verdad? P al cuadrado. Entonces cuando despejo P al cuadrado me da 2 por Q al cuadrado.
Pero eso me está diciendo que como P al cuadrado es igual a 2 veces Q al cuadrado, y como Q es un número entero, al elevar al cuadrado también es un número entero, entonces P al cuadrado es un número par. Pero como es un número par, o sea, todo número al cuadrado que dé un número es par es porque es par, ¿no? O sea, si P al cuadrado es par, el P también es par, porque resulta que cuando yo tomo un número impar al cuadrado, me da un número impar, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo 3 al cuadrado. Si yo elevo 3 al cuadrado, me da 9, ¿sí? Es impar. Claro, yo lo puedo demostrar también en forma general, ¿no? Si yo tengo 2n más 1 al cuadrado, que esto es la representación de un número impar, cuando yo lo elevo al cuadrado me da un número impar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando elevo esta forma al cuadrado me queda 4n al cuadrado más 2 por 2, 4n más 1, ¿no? Como estos son múltiplos de 2, 4n al cuadrado y 4n son múltiplos de 2, pues este número es cuadrado, es par, perdón. Y si a un número par yo le sumo 1, pues esto me da impar. Entonces, si yo elevo al cuadrado un número impar, me tiene que dar impar. Por lo tanto, aquí, como el resultado de P al cuadrado me dio par, ¿qué puedo concluir? Que P es par. Es decir, que P, como es par, es un número que es múltiplo de 2. Entonces yo puedo decir que P se escribe como 2 por M, por decir. Y donde M es un número entero. Entonces, como P es de la forma 2M, si yo tomo otra vez esta ecuación, ¿sí? Si yo reviso aquí la ecuación 2 y sustituyo P igual a 2M aquí en esta ecuación, tendríamos que P, perdón, ya no voy a colocar P, sino voy a colocar 2M. Lo elevo al cuadrado, este también lo sigo, ¿no? Porque sé que es igual a esto, pero 2M al cuadrado sería igual a 4M al cuadrado. Y de allí puedo entonces eliminar este 2, ¿no? Puedo simplificar en ambos lados, dividir en ambos lados por 2, y me quedaría que Q al cuadrado es igual a 2M al cuadrado. ¿Qué me está diciendo esto? Que Q también es par. Entonces estoy concluyendo que tanto P como Q es par, pero yo estoy diciendo que la fracción es irreducible. Entonces ahí es donde está la contradicción, porque yo estoy diciendo que R es una fracción irreducible, que no tienen nada en común, y sin embargo estoy concluyendo que tanto P como Q son múltiplos de 2. Entonces, la fracción no sería irreducible. Entonces ahí es donde está la contradicción, y por lo tanto no puede existir un número R que el elevado al cuadrado me dé igual a 2. Sí, la contradicción está en que, perdón aquí que escribí mal. La contradicción está en que llegué ahora que P y Q, ¿sí? No es, hay un factor en común que sería 2. Y estoy diciendo que es irreducible, ¿no? Entonces, de esa forma uno puede demostrar que no existe un número racional que elevado al cuadrado me dé igual a 2. Entonces, eso originó como un caos, no un caos, sino como una crisis, porque estoy demostrando que existe una longitud o existe un segmento que es un elemento geométrico que existe en la realidad y al que no le puedo atribuir un número de los que existían en ese tiempo, en los números racionales, por lo que da la necesidad de crear un nuevo sistema numérico. Entonces, con esto lo que se demostró es que no existía, ¿no? Que no todo era número,
Porque la creencia de los griegos era que a todo yo le podría agregar un número, pero entonces demuestro que no existe un número para esa longitud, para esa longitud. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución que vieron fue fortalecer el concepto de número a un sistema más amplio. Y bueno, la idea es definir qué sería lo que es un número real, pero manteniendo ciertas propiedades que sí tenían los otros conjuntos que eran buenas, que era la estructura algebraica que tenían los conjuntos anteriores y la estructura de orden. Entonces hay que mantener esa estructura, pero hay que añadirle ese otro elemento que hace falta. Entonces, lo que ustedes van a leer es precisamente, en esta parte de sistemas numéricos, para ya ir finalizando la clase, es qué características debe tener ese nuevo conjunto que lo hace bueno y que le hace mantener la estructura de los conjuntos que ya se habían definido. ¿Y cuál es esa característica nueva que se le pide al conjunto? Y precisamente es lo que aparece aquí en el axioma de completitud. ¿Sí? El axioma de completitud es un axioma que se va a considerar como cierto y que se le va a atribuir a los números reales para que sea un conjunto que se comporte bien o para lo que necesitamos. Para que no hayan esos huecos que menciona allí Marilyn, o sea, que no existan esos huecos, es necesario aceptar este axioma y las estructuras que se van a mencionar en ese capítulo. Entonces los invito a que lean ese material. Allí hay varios conceptos abstractos que en la próxima clase vamos a enlazar para entender mejor cuál es el objetivo de esos conceptos, por qué son importantes. Por ejemplo, ahí se habla de cuerpos ordenados. ¿Por qué es interesante o necesario hablar de cuerpo ordenado? ¿Y qué es lo que se busca con el axioma de completitud? ¿Y por qué a partir de eso es que vamos a definir los números reales? ¿Qué podríamos decir ya al final de leer eso? ¿Qué son los números reales? Los números reales es un conjunto que se comporta con dos operaciones, que se comporta como un cuerpo ordenado y que además, a diferencia del resto de cuerpos ordenados, cumple la propiedad o la característica, o va a satisfacer el axioma de completitud. ¿Y por qué es importante el axioma de completitud? Bueno, eso es parte de la tarea que ustedes van a responder. Y con esto pues vamos a finalizar la clase. Para motivarlos a que lean el material, el próximo martes nos vemos con todas las inquietudes que ustedes tengan. Las pueden ir también transmitiendo por medio del aula virtual o del grupo de WhatsApp. Y así pues yo voy documentando mejor mi clase del día martes para hacerla más provechosa. ¿Cómo les ha parecido la clase hasta el momento? ¿Qué piensan al respecto? Ok, entonces con esto finalizamos la clase de hoy. Tienen varias cositas por hacer, vayan cubriéndolas, sobre todo lo que es la foro de presentación, la generación, o sea, la creación de los grupos y bueno, empezando a leer el material. Tomen apuntes, sobre todo de las definiciones formales. Ajá, Eladio, perdón que te interrumpa. No, profesora, lo que nos enseñó con respecto a la estructura algebraica, uno empieza a ver demostraciones, ¿cierto? En términos de ver si nosotros podemos generar conjuntos y que sigan ciertas formalidades, ¿cierto? Uh-huh. Y aplicaciones específicas. Esto también da base para lo que es luego la topología, ¿no? Sí, claro, la topología, la definición de límite, porque para, por ejemplo, aceptar de que existe límite es necesario el axioma de completitud. Es más, los números reales se van a definir como límites de ciertas sucesiones. Por ejemplo, ¿recuerdan el número E? El dichoso número de Euler. Ese es un número que no es racional, es irracional. Pero ¿cómo se define? Precisamente se define como un límite, ¿no? Muchas veces lo definen como un límite o lo definen como la convergencia, hacia donde converge una serie, ¿no? Pero para que se pueda hablar de esos elementos es necesario
la parte, la estructura que va a tener los reales o lo que vamos a definir como los reales. Sí, eso no es que existe, no es que nos vamos a conseguir un número real por ahí cuando caminemos, no, es que eso es una creación, una definición. Que bueno, después vamos a ver lo que hay implícito en la definición de los números reales. Es todo mundo. Es como, por ejemplo, uno puede ver que hay una conexión entre el conjunto de los números reales y el conjunto de partes de los números naturales. ¿Sí? O sea, yo tengo el conjunto de los números naturales. Yo, a partir del conjunto de los números naturales, puedo tomar todos los subconjuntos que puedo formar con los conjuntos de los números naturales. Y resulta que ese conjunto que uno llama el conjunto de partes tiene una conexión con los números reales. O sea, ese conjunto que viene de los números naturales tiene una conexión directa como estructura. Bueno, después vamos a hablar bien de eso con respecto a los números reales. O sea, eso está conectado con muchos elementos, que cuando no lo vemos desde el punto de vista formal, no vemos esa conexión. Pero la idea es ir conectando a partir de lo que vamos aprendiendo. Entonces, los invito a que lean el material, no se asusten. Ahorita, actualmente, contamos con muchas herramientas para poder entender esos materiales. No era como hace como unos 10 años. Bueno, de hecho, hace como 5 años no teníamos esos recursos. Ahora los tenemos y de verdad vamos a aprender mucho más. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta acá para no cansarlos. Yo ya la grabé y se las comparto para aquellas personas que no pudieron